Muy bien, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Pueden levantar su mano? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a los visitantes. Esperamos que se sientan amados, queridos y en casa. Somos una iglesia cristiana, somos una familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Mi nombre es Hernán, soy el pastor de esta iglesia y el que está a su lado, el que está adelante y detrás, es su familia, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde están las mamás? Las mamás, ¿pueden levantarse las mamás, por favor? Levántense las mamás. Y vamos a ver estas mamás, los rostros de estas mamás, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso a las mamás. Feliz día, madres. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor les dé salud, fortaleza, ánimo y paciencia, ¿verdad? Pueden sentarse. Hoy es el Día de las Madres y seguramente hoy recibieron desayunos muy ricos, ¿verdad? Seguramente los hijos se pararon bien temprano, le hicieron un desayuno delicioso. Pero ojalá, dicen las mamás, no fuera solamente el Día de las Madres, ¿verdad? Ojalá fuera más seguido. Bueno, damos gracias a Dios por las mamás. Dios les dio un don hermosísimo de procrear en su vientre a un ser como nosotros, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Muy bien, iglesia, vamos a entrar entonces en esta parte de la enseñanza de la palabra del Señor. Y voy a rogar que saquen sus Biblias, un bloc de notas y pueda estar atento a esta parte de la serie. Yo quiero mostrarles dos imágenes. Son imágenes reales, por supuesto ya fallecieron, pero cuando ustedes ven estas imágenes, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? Esclavitud, ¿verdad? Y cuando pensamos en esclavos, ¿en qué color de piel, por así decirlo, pensamos? En los negros, dice la gente. Yo sé que lo decimos ahora de manera jocosa, pero sí, mis hermanos, la descendencia negra o africana por lo general eran esclavos. Y los esclavos eran privados de libertad, ¿verdad que sí? No podían hacer lo que ellos querían, eran privados de libertad. De hecho, no tenían autoridad ni en su propia vida. No eran dueños de su propia vida. Un amo era el señor el que gobernaba sobre esa persona. Si un amo le decía a un esclavo, quítate la vida, ¿qué tenía que hacer? Quitarse la vida, porque ni su vida era de él. Damos gracias a Dios que se abolió la esclavitud. Y investigando un poco, en 1823 Chile la abolió. Fue el segundo país. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Chile, que abolió la esclavitud. Damos gracias a Dios, porque ya no hay esclavos. Y pudimos ver en esas imágenes que eran tratados de manera terrible. El que está a su derecha, por cierto, salió una película de él, y es muestra del maltrato de los esclavos en los Estados Unidos. Imagínense. Puede buscar la película por allí, puede verla. No me recuerdo ahorita el título de la película, pero está allí. Muy bien, estamos en una serie llamada Cadenas Rotas. Dígale que está a su lado, Cadenas Rotas. Y dígale también, Viviendo la Libertad en Cristo. Perfecto. ¿Quiénes fueron bendecidos, edificados con el mensaje anterior? Amén, ¿verdad? Creo que la mayoría, ¿por qué? Porque es un mensaje basado en la Escritura. Y hablamos sobre este título, Antes éramos y ahora somos. Y podíamos meditar, voy a hablar brevemente porque eso está grabado en YouTube. Le damos también la bienvenida a la gente que nos ve por la transmisión. Damos gloria a Dios por su vida. Y veíamos que el apóstol Pablo le escribía a los Corintios, a una iglesia muy particular que tenía pecados como los nuestros, ¿verdad que sí? Porque los que estamos acá, aunque hemos sido santificados, pecamos ocasionalmente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pecamos ocasionalmente? La mayoría, ¿verdad? Yo creo que todos los días. Ahora, el apóstol Pablo decía, no te engañes. No te engañes a ti mismo. Porque a veces pecamos y no nos damos cuenta, entre comillas, que estamos pecando. Y el pecado nos aleja de Dios. Y hablaba de una lista de pecados
que algunos son como más de impacto social. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y una lista larga de pecados. No eran todos los pecados, eran algunos de los pecados que existían. Y el apóstol Pablo decía, esto eran ustedes o esto éramos nosotros antes. Pero había un verbo de contraste hermosísimo. Pero ahora hemos sido ¿qué? Hablamos de 3 cosas que el Señor hizo a nosotros por el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál era el primero? ¿Que tiene que ver con agua? Lavados, muy bien. ¿El segundo qué? Santificados, apartados. ¿Y el tercero? Justificados. Vamos a decir los 3 entonces. Lavados, santificados y justificados. Eso pasa cuando nosotros creemos en el nombre de Jesucristo, como estábamos cantando hace rato. Y explicábamos eso hasta allí. Pero lavado era completamente libres, limpios de todo pecado. Santificados era apartados para Dios, consagrados para Dios. Y justificados era declarado inocente o declarado libre porque éramos culpables de nuestros pecados. Merecíamos el castigo de Dios, pero Jesucristo murió en nuestro lugar. Ahora usted se va a ir en su Biblia a Tito. Y va a aparecer una breve información ahí en la pantalla. Tito es una carta pastoral. Por supuesto, el autor es Pablo. Y el destinatario es Tito, un griego, seguidor de Jesucristo, amigo íntimo de Pablo y colaborador de Pablo. Así lo llama el colaborador. Y el propósito de esta carta pastoral era asesorar a Tito en sus responsabilidades de supervisar las iglesias en la isla de Creta. Se estaban levantando iglesias, sobre todo iglesias muy nuevas en casas. En casas habían iglesias. El evangelio de Jesucristo estaba siendo esparcido y se estaban reuniendo. Nosotros como Iglesia Vida Eterna comenzamos en una casa. Empezamos 3 o 4 y después Dios fue agregando y creemos que Dios va a seguir agregando a miles en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Porque Dios es el que hace crecer la obra. Dios va a ir agregando. Mientras nosotros prediquemos el evangelio, Dios va a ir agregando a más personas. Y la fecha era alrededor del 64 después de Cristo, muy cercano o paralelo a la primera carta a Timoteo. Teniendo eso en mente, vamos a ver un mapa. Yo les voy a mostrar allí dónde está la isla de Creta. Aquí está. Recordemos que en la semana pasada hablamos de Corinto. ¿Dónde está Corinto? Por acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Al sur de Grecia. Entonces, en los viajes que hizo Pablo fue visitando lugares, entre esos la isla de Creta. Y los hermanos de Creta también eran muy particulares. Y yo les pido de verdad en el amor del Señor que como tuvimos misericordias con los corintios, tengamos misericordias con los cretenses, ¿verdad que sí? Porque también tenían su pasado. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un pasado? Todos tenemos. Ya la gente no tiene pasado. Cristo borró todo. Tenemos un pasado. Sí, borró todo, pero tenemos un pasado. A veces, muy pocas veces, el diablo nos acusa, ¿verdad que sí? ¿Pocas veces o muchas veces? Muchas veces. Pero abogados tenemos para con Dios, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces, esta isla también se nutría de muchas personas, se movía el comercio, pero estos hermanos eran tremendos. Fíjense lo que dice un profeta cretense de la misma isla de Creta. En el capítulo 1, versículo 12 dice: hasta un profeta de la misma Creta lo ha dicho. Los de Creta son unos mentirosos, unos animales, otras versiones dicen unas bestias, y unos perezosos, ociosos, que no dejan de comer. ¿Qué les parece estas características de los cretenses? Especiales, ¿verdad? Animales, bestias, mentirosos, ociosos y que no dejaban de comer. Y el versículo 13 dice: lo que ese profeta dijo es cierto, así que corrígelo con firmeza para que su fe se fortalezca. Había que corregirlos ¿con qué? Con firmeza. Porque ¿cómo eran los de Creta? Perezosos, mentirosos,
animales, bestias. Mira el que está a su lado, a ver si tiene cara de la isla Creta, a ver. No, tiene cara así, ¿verdad que no? Nada de eso, puros santiaguinos, ¿verdad? Gente refinada con estudio, que come hasta el 80% de su capacidad. Duerme hasta las 5 o 6 de la mañana, se levanta temprano, hace su devocional. Somos así, ¿verdad? Bueno, estas eran las características de la isla de Creta. Esta carta está escrita para ellos. Ellos vienen de ese pasado, así era su vida, y eran muy peleones, parecidos a los de Corinto. Los de Corinto tenían una discusión, ¿y a dónde paraban? A los tribunales. Te demando, decían. Y llegaban dos hermanos cristianos peleándose, demandándose, y el juez era inconverso. Qué vergüenza, decía Pablo. Bueno, hoy vamos a ver de esclavos a herederos. De esclavos a herederos. Y vamos a ver, tenga en mente la primera imagen que teníamos. En el capítulo 3, finalizando esta carta pastoral, dice el apóstol Pablo a este colaborador que decía: corrígelos, recuérdales cosas. De eso también lo nombró como comisionado para que ordenara a la iglesia, nombrar a algunos líderes o ancianos. Y en esta parte del capítulo 3 dice: recuérdales que se sujeten o sometan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Y comienza el capítulo 3 diciéndole que hay que someterse a la autoridad. En ese momento ellos no querían someterse a la autoridad. Les pregunto a ustedes, iglesia, como iglesia, ahora, en el 2025, ¿debemos someternos a la autoridad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Debemos someternos a la autoridad, a las leyes. Ahora, si van en contra de Cristo, vamos a tener problemas nosotros. ¿Por qué? Porque hay que seguir predicando el evangelio, ¿verdad que sí? Si usted le dicen por la autoridad, por la ley, usted no puede decir que es cristiano. Yo no soy cristiano, yo me someto a la autoridad. Imagínense que usted niega a Cristo. No podemos, ¿verdad? Ahora, esta carta también nos habla, nosotros debemos someternos, debemos obedecer. Y algo importante que dice en la parte B del versículo: estén dispuestos para toda buena obra. La iglesia de Cristo debería estar disponible, dispuesto para hacer la buena obra. No somos salvos por obra, pero estamos hechos para hacer buenas obras. En el versículo 2 dice: que no hablen mal de nadie, que sean ¿qué? Pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y cuando habla de los hombres, no es que deja a las mujeres afuera, no, es para todos los humanos, para toda la humanidad. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Que no peleen, que obedezcan, pero que sean entonces ¿qué? Pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre. La iglesia de Cristo, nosotros como iglesia vida eterna, ¿deberíamos ser pacíficos? Amén, ¿verdad? ¿Amables? Amén también. ¿Con mansedumbre? Amén. Ahora usted va a notar el punto número 1. Son 3 puntos el día de hoy. Antes de Cristo. Y vamos a recordarnos también, cuando estemos viendo la vida de los cretenses, cómo éramos nosotros también. En el versículo 3 dice: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Y fíjense que Pablo se introduce también en este versículo. En otro tiempo éramos. Y yo creo que en la actualidad nosotros también en otro tiempo quizás no teníamos todas estas características, pero quizás alguna, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver el versículo y vamos a hacerle pregunta al versículo. ¿Cómo éramos según el pasaje? Lo primero que dice es que insensato. ¿Y qué será insensatez? Que no sabe la verdad, que no conoce la verdad de Cristo. Eso habla de insensatez. Desobediente es muy fácil. Lo contrario a la obediencia, ¿verdad? Cuando uno le dice vaya por aquí, ¿y qué hace? Por acá. ¿Será que tenemos hijos adolescentes desobedientes?
Arregla el cuarto, hijo. Ya inmediatamente, mamá. Ahora no solamente son los adolescentes, a veces son los adultos también. Extraviados, ¿estamos extraviados o no? Estamos en un camino que no era el correcto. Entonces así éramos. ¿Cómo estábamos según el texto? Estábamos ¿qué? Esclavizados por diversas pasiones y placeres. De esto vamos a hablar más adelante, pero vimos los esclavos negros. Pero espiritualmente los de Creta estaban esclavizados. Nosotros, sin Cristo, ¿estábamos esclavizados o éramos libres? Estamos esclavizados también. ¿Y qué nos tenían esclavos? Diversas pasiones. ¿Y de dónde vienen esas pasiones? De adentro del corazón, ¿verdad que sí? Y placeres. Lo terrible de esto es que son cosas que nos gustan a nosotros, que le encanta al cuerpo, ¿verdad que sí? Pero nos vuelven esclavos. ¿Cómo estábamos viviendo? ¿Viviendo en qué? En malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Yo no sé si usted me va a creer, pero hay cristianos en la actualidad, y quizás hasta de vida eterna, que dicen expresiones, no dicen yo odio a Juan, a María, a Teresa, no. Sino que dicen, es que esa hermana me cae pesada. Yo no la paso, no la trago. Y esa expresión así, como que, esa hermana no me ponga a trabajar con esa hermana. Pastor, todo lo que usted quiera, pero con esa hermana, con ese hermano, no. ¿Eso será muestra de amor o muestra de odio? Muestra de odio, ¿verdad? Y Jesucristo dijo que si odiamos a un hermano, ¿qué éramos? Homicidas, si odiamos. Entonces, en nuestro corazón puede existir odio, mi hermano. Pero no deberíamos sentir odio. Al contrario, deberíamos amar. Es nuestro eslogan, es parte de los 2 mandamientos, amar. Ahora es cuestión de revisarnos a nosotros. Si nosotros antes éramos así o en la actualidad aún seguimos siendo. Yo no le voy a pedir que usted levante la mano, pero cuando uno odia a una persona, cuando uno rechaza, empiezan en nuestros corazones raíces de amargura, resentimiento, falta de perdón. En la iglesia de Cristo, en nuestra propia iglesia, ¿puede existir falta de perdón? Sí. Y no por un día, ni por un mes, a veces son años. Es impresionante que uno pueda hablar con una persona y dice ligeramente, no, yo tengo 5 años que no le hablo a mi papá. Ese es sinvergüenza. Y uno dice, ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? 15, para la gloria del Señor. El hermano es insensato, ¿verdad que sí? Por eso empieza con la insensatez. No conoce la verdad. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no lo vemos? Y si al que vemos no le amamos. Entonces, iglesia, llamado atención para nosotros. Antes éramos esto. Antes de Cristo. No puede existir en nosotros el odio, el resentimiento, la falta de perdón. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Amar. Y si tenemos que perdonar, tenemos que hacerlo. Pero ¿qué hacemos nosotros como humanos? Y yo lo entiendo, de verdad. Cuando vienen a consejería nos dicen, pastor, es que yo no siento perdonar. Y el perdón no se debe sentir, mis hermanos. Se debe otorgar. Cuando tú no perdonas, estás encadenado. A veces la otra persona es feliz. Y mientras más feliz, más te da ira a ti. ¡Ay, qué feliz! Yo lo odio y míralo a él. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto un vecino, una cosa así? Que está amarrado en su odio y no quiere perdonar y el otro es feliz. Tranquilo, ¿verdad? Ahora, en el versículo 16 de Romanos 6 dice, con respecto a la esclavitud, esto es importantísimo, iglesia, que lo comprendamos. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Y esto es importante que nosotros podamos comprender hoy. Aquello que obedecemos nos hace ¿qué? Esclavos. Aquellos que obedecemos nos hace esclavos.
No se dan cuenta, dice el apóstol Pablo. Está hablando de los romanos. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la ¿qué? A la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Aquí tenemos dos opciones, iglesia. Obedecemos el pecado y somos esclavos del pecado. Imagínese usted así, negrito. Por más que usted sea blanca o blanco, imagínese negrito, con las cicatrices que tiene, que tenía la imagen al principio. Cuando nosotros decidimos obedecer al pecado, nos tiene así. Porque aunque pensamos que estamos gozando, no, el pecado nos está dando el latigazo. ¿Por qué? Porque te quiere llevar ¿a qué? ¿Cuál es el propósito? La muerte, mis hermanos. La persona sin Cristo, la persona insensata, me la estoy comiendo, dice. Estoy gozando. Uno predica a Cristo y no, yo me voy al infierno, dice. Es más, voy a bailar con el diablo, dice. Insensato. Porque si viera el diablo, ni dijera eso. Entonces, si nosotros obedecemos el pecado, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? La mentira puede ser. El ocio. El pasarse comiendo todo el día. Hay gente que come no porque tiene hambre, es que tiene ganas de comer. Y usted le ve y eso es como un bachaco, hermano. ¿Usted ha visto un bachaco? Eso ruñe, come. Usted ha visto las hormigas y los bachacos, ¿verdad? Cargan grandes cantidades y se lo comen todo y uno dice, ¿y dónde quedó esta comida? Dice. Comer en exceso, mis hermanos, es pecado. Y si no lo sabía, entérese. Porque eso le hace ¿qué? Ser esclavo. ¿Y lo va a llevar a qué? A la muerte. Mucha gente muere infartado. Se me tapó una aorta, pastor. Una. ¿Y qué estaba comiendo? No, 6 empanadas. En el desayuno. No se te va a tapar, le digo yo. Entonces nosotros colaboramos con la muerte también en ese aspecto. Hay muchos pecados, mis hermanos. Aquí estamos hablando de algunos. Versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que hemos dado. ¿Cuántos se identifican con esta palabra? 3 nada más. Amén. Gracias por su sinceridad, mis hermanos. Gracias. De verdad que sí. Miren lo que dice la palabra, el apóstol Pablo diciendo a los romanos. Y Dios nos dice la palabra esto. Dios nos dice hoy, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les he dado. ¿Cuántos son obedientes acá? Amén, mis hermanos. Si no obedecemos a Dios, no vamos a tener una vida recta y olvídese que va a pasar la eternidad con Cristo. Olvídese. ¿Verdad bíblica? Una persona insensata que no conoce la verdad de Dios es esclava de sus pecados y va camino a la muerte espiritual. Punto número 2. La manifestación del amor de Dios. Versículo 4 comienza con un pero, una frase de contraste. Va a contrastar aquello con esto. La esclavitud, los pecados con el gran amor del Señor. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. ¿Cómo mostró Dios su amor a la humanidad? ¿Qué dice el versículo más famoso de toda la Biblia? Vamos a leerlo todos. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Dios mostró su amor, su bondad. Mandó a su Hijo unigénito, se desprendió de Él y lo mandó con una misión. ¿Cuál era? Morir por los pecadores. Y todo aquel que cree en Él, que deposita su confianza en Jesús, no muere, sino que tiene vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo mostró su amor Dios? Por medio de su Hijo. Y cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. Dice el versículo 5 de Tito, Él nos salvó,
no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y damos gloria a Dios porque Él nos salvó. Quien murió en la cruz es el Salvador. Y en base a ese precio, a su sangre, somos salvados. Pero hay algo importante acá, fue según su misericordia, no por lo que nosotros hagamos. Y yo sé que hay religiones que te enseñan que debes hacer esto y lo otro. ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Y qué enseñamos nosotros para ser salvo? ¿Qué tienes que hacer? Creer. Creer. Tienes que hacer otras cosas más después, como el obedecer. Pero el que cree, dijo Jesús, es salvo. Porque si tú haces cosas para ganarte la salvación, entonces la salvación es por obra. Y te vas a gloriar, nos vamos a gloriar de eso. Yo hice esto y me merezco esto. La salvación no se gana, se hereda, se recibe, y lo vamos a ver. Dice la palabra en este mismo versículo, en la parte final, dice, por medio del lavamiento de la regeneración. Y ya dijimos que el lavamiento habla de purificación, de lavar, de quitar los pecados. Pero aquí aparece interesante porque dice lavamiento de la regeneración. Y va a salir en pantalla. Dice limpieza de todo pecado. Eso tiene que ver con el lavamiento. Y la regeneración se refiere a la salvación, a recibir una nueva vida. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros espiritualmente volvemos a nacer. Y en el bautismo, que es algo visible, mostramos de manera visible lo que pasó en nosotros. Cuando decimos morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Pero eso pasa al momento de confesar nuestros pecados. Ahora, no quiere decir que el lavamiento literalmente es que no tiene que lavar con agua. O que cuando estamos bautizando, los pecados quedan allí. Porque sabía que hay gente que cree así. Y por eso no bautiza en piscinas artificiales, sino que tiene que correr el agua. Porque supongamos que un hermano se bautizó y después viene el otro hermano y se llena de los pecados del otro. Entonces la clave es, mis hermanos, es bautizarse primero. Porque si usted queda de último, imagínese. Agua sucia y un montón de pecados, no. Gracias a Dios no es así, ¿verdad? Ahora, quiero mostrarles una imagen. Yo no sé quiénes vieron Chosen. Ahora, esta es una imagen de esta conversación. ¿Quiénes son esos o quiénes simbolizan esas personas? Jesús y Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un principal, un líder, ¿verdad? Religioso, que tiene una conversación de noche con Jesús y le hace una pregunta importantísima. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿y cómo yo hago para meterme en el vientre de mi mamá? Y yo no sé si usted ha visto, pero aprovechando que estamos en el Día de las Madres, hay unas mamás tan lindas, tan bonitas, así, delgadas, y tienen unos hijos, pero así. Una cosa así que yo digo, ¿de dónde salió ese ser? Digo yo. Ahora, Nicodemo decía, ¿cómo me meto yo en el vientre de mi mamá? Si Nicodemo o cualquiera de nosotros intentamos meternos en el vientre de nuestra mamá, ¿qué va a pasar con mamá? Se muere, mis hermanos. ¿De verdad? Imagínense semejante tamaño. Y hay unos que hacen ejercicio, hermano. Y se ponen así como... ¿Cómo se...? No sé, nada. Ahora, cuando él se refería, tienes que volver a nacer, y dijo, te digo la verdad, el que no nace del agua y del Espíritu, no heredará el reino de Dios. ¿Y a qué se refería? A esa limpieza que hace el Señor a través del Espíritu Santo de los pecados. Hay una regeneración, hay un renuevo allí espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. ¿Verdad bíblica? Por la obra de Jesucristo fuimos limpiados de todos nuestros pecados y recibimos una nueva vida espiritual. Seguimos con nuestra vida física y quizás hasta podamos vivir consecuencias de nuestros pecados.
¿Ha conocido a personas que durante toda su vida, por ejemplo, fumaron y después reconocen a Jesucristo, pero mueren de cáncer del pulmón? ¿Ha sabido de eso? Sí. Y podemos orar por él y quizás nos sane. ¿Por qué? Porque ha fumado 40, 50 años. Su cuerpo fue lastimado, el proceso del pecado hizo distorsión, descomposición en su cuerpo, pero su alma está salva. Podemos morir a consecuencia de pecados, mis hermanos. Una persona que practica, es promiscua y tiene sexo con muchas personas y se contagia de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué va a pasar con esa persona? Aunque sea cristiano, aunque ha sido lavado y regenerado, ¿qué va a pasar? Tiene enfermedades sexuales, de transmisión sexual. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Y es cristiano? Sí. ¿Y va al cielo? Sí. ¿Y cuándo terminará eso? Cuando reciba un cuerpo nuevo, porque ese cuerpo ya está contaminado. Ese es el problema del pecado. Y hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante a los jóvenes que deben guardarse hasta el matrimonio. Dice el versículo 5, Él nos salvó, y vamos a la parte final, porque ya vimos el lavamiento de la regeneración. ¿Qué más dice? Y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Y qué sería eso como que renovar? ¿Qué creen ustedes? Voy a renovar los muebles. ¿A qué se refiere? A cambiarlos, ¿verdad? Algo viejo por algo nuevo. Y es una continua renovación por el Espíritu Santo a lo largo de la vida del creyente. Y quiero que lo vean así. El lavamiento ocurre una vez. Nos quita los pecados. Cuando éramos pecadores, éramos esclavos del pecado y confesamos a Cristo, Él nos lava. Pero hay un proceso de santificación, y de hecho lo explicaba el domingo pasado, porque nosotros, aunque hemos sido apartados, debemos buscar la santificación. Y la santificación se busca huyendo del pecado, apartando nuestros cuerpos del pecado. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Yo lo expliqué ayer, el domingo pasado, pero lo vuelvo a decir. Este proceso de renovación es un proceso continuo que va a estar en toda nuestra vida, como la santificación. El Espíritu Santo nos va renovando. Y eso tiene que ver también con la llenura del Espíritu Santo. Miren lo que dice acá 1 Pedro 1:2. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Aquí vemos claramente la Trinidad. ¿Sí lo vemos claramente, iglesia? Dios Padre, ¿qué pasó? Los conocía y los eligió. Eso tiene que ver con la predestinación. Nos conocía desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos, apartados, santificación. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué cantamos ahora? Queremos nuestro Dios Padre, en su Hijo, en el Espíritu Santo. Cada uno hace una función, un rol. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos puede renovar. Es un proceso continuo. ¿Verdad bíblica? La renovación del Espíritu Santo es un proceso continuo a lo largo de toda la vida del creyente. Punto número 3. Y hemos visto hasta ahora, antes de Cristo, la manifestación del amor de Dios, ¿cierto? Y en Cristo. Éramos esclavos, ahora somos herederos. Versículo 6. Dice, Dios derramó en abundancia. Diga conmigo abundancia. Abundancia. ¿Cuánto derramó? Abundancia. Abundantemente derramó el Espíritu Santo sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. También vemos que la Trinidad, dice la palabra, Dios derramó de manera abundante su Espíritu Santo sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucede esto, iglesia? ¿Cuándo Dios derrama de manera abundante su Espíritu sobre nosotros?
¿Cuándo será? Cuando le creemos, dice por acá. Cuando lo adoramos, dicen otros. Cuando recibimos a Cristo. Cuando nos imponen manos, dicen otros. ¿Será? Porque hay apóstoles y profetas que dicen, venga para acá para llenarlo del Espíritu. Recibe, ¡fuc! Y ¡pah! Lo tira para allá. En un rato vamos a hacer eso, hermano. A imponerle mano y lanzarlo. Yo sé que eso le da risa, pero eso pasa mucho, mis hermanos. Y las iglesias están llenas porque dice, hay imposición de manos. Ahora, si usted quiere que yo le imponga las manos, yo se la puedo poner, no hay ningún problema. No hay problema. Ahora, la imposición de manos tiene que ver con otra cosa y lo vamos a estudiar después. Cuando usted estudia la imposición de manos, tiene que ver con autoridad, con elegir ancianos, líderes y otra cosa. Después lo podemos ver. Ahora, la palabra nos viene describiendo que el Señor nos conoció, que antes éramos esclavos, que el Señor nos liberó. Es lo que estamos estudiando, ¿verdad que sí, iglesia? Ahora, Dios tiene su función, Jesucristo tiene su función, el Espíritu Santo también tiene su función. Y estamos en el versículo 6, dice, Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Trinidad dice, sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y usted puede decir, Señor, derrama de mi espíritu. ¿Y cómo lo busco? ¿Y dónde lo busco? ¿Será que tengo que buscarlo en una campaña evangelística? Porque a veces nos enseñan eso. ¿O tengo que esperar que venga un evangelista de otra nación, otro país? Miren lo que dice Efesios, del mismo apóstol Pablo. Y esto mismo sucede con ustedes. Miren lo que describe este proceso acá. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. ¿Qué pasó primero? Oyeron. Otras versiones dicen escucharon. ¿Qué escucharon? La buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? El evangelio de salvación. ¿Y de qué trata el evangelio? De Cristo, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y que al creer en Jesucristo, al depositar mi confianza en fe en Jesucristo, soy salvo. Ese es el evangelio. El evangelio es la buena noticia. Estábamos perdidos, mis hermanos. Merecíamos la muerte, el castigo eterno. No teníamos futuro. Y la buena noticia es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y ahora nosotros tenemos vida eterna en Jesús. Eso es bueno. No solo que somos prósperos, no es la vida eterna, calle de oro, mar de cristal. La buena noticia es que estábamos condenados, que íbamos al infierno. Pero ya ahora no vamos al infierno, sino que tenemos vida eterna con Dios. Eso es buena noticia. Por eso hablamos de la salvación. ¿Y de qué nos salvó? De la condenación, de estar separados del Señor. Ahora, describe la palabra que es necesario oír el mensaje de salvación, después creer en Cristo, por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. ¿Cuándo sucede ese sello? En ese momento, ¿verdad que sí? Inmediato. Una vez que escuchamos el mensaje de salvación, creemos en ese mensaje de salvación, dice la palabra que Dios pone ¿qué? Su sello. Y ese sello no se quita jamás. Le voy a poner un símbolo solamente. Pero quizás algunos han visto. Usted ha visto una vaca, un ganado que le ponen un sello. Calientan el hierro y ¡psh! ¿Cuándo se le quita ese sello a esa vaca? Yo vi en una tienda, mi esposa Luz me dice, mi amor, mira estas alfombras, me dice, de cuero de vacuno genuino. Y era inmensa, hermano. Esa vaca fue linda, viva. Y cuando estamos viendo el manto ese, y Victoria y Andrés, nuestros hijos, decían, wow, y vimos el sello. Tenían un sello. ¿Por qué? Porque el sello, ¿qué hace? Identifica a la vaca. De que tiene un dueño. ¿Verdad que sí? Y el Señor nos puso su sello. ¿De quién somos? Del Señor. Por eso somos hijos de Dios. Y ese sello nunca se quita. Gloria a Dios.
Entonces, al momento de creer, estamos sellados. También el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, más bien que sean llenos. La llenura es distinta. ¿Y cómo se hace? Leyendo la palabra, con cánticos, con salmos. Y lo describe la palabra. Avanzamos, versículo 7. Por su gracia. ¿Y qué es gracia? Favor no merecido. Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y hay otro término aquí que puede aparecer en su Biblia, que Él nos justificó o justificación. ¿Y qué es justificación? Lo vimos la semana pasada. Declararnos ¿qué? Justos, inocentes, libres de toda condena. ¿Por quién? Por Cristo. La palabra en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Cristo que somos declarados santos, sin culpa, sin mancha ante Dios. ¿Verdad bíblica? Fuimos hechos justos, declarados inocentes delante de Dios por lo que hizo Jesucristo en la cruz. La justificación no se basa en nuestros méritos. No podemos hacer nada para ser justificados. Ya Cristo lo hizo todo y lo único que tenemos que hacer es creer. Otra verdad bíblica, antes de Cristo éramos esclavos de nuestros pecados. En Cristo somos herederos de la vida eterna. Lo acabamos de leer. Hemos sido justificados y somos herederos de la vida eterna. Ya para concluir, hemos visto entonces de esclavos a herederos. Como esclavos, no éramos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. Teníamos un dueño. Y hemos aprendido que el dueño era el pecado. Pecado, y éramos arrastrados, obedecíamos nuestras pasiones, nuestros deleites. Cristo en la cruz rompió las cadenas de la esclavitud del pecado. Ahora pertenecemos a Él y nos ha hecho herederos de la vida eterna. Antes de Cristo, la manifestación del amor de Dios, y hemos creído que el Señor nos ha amado tanto, que envió a su Hijo Jesucristo. Y ese es el mensaje central de hoy día y de nuestra iglesia. Amigo que estás acá, invitado que estás acá. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no conoces al Señor, te lo voy a decir suave, pero si eres insensato, eres esclavo del pecado. ¿Qué obedece tu vida? ¿Qué te gobierna? Pongo un ejemplo muy simple. ¿Será que somos esclavos de nuestro teléfono? ¿Será que somos esclavos de las redes sociales? ¿Será que eso es lo que nos motiva? No me dieron un gusto, no lo han visto, no hicieron un comentario. ¿Será que vivimos por eso? ¿Alguna serie? ¿Será la vestimenta, la moda? No sé. ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué estamos buscando? ¿Serán las amistades? ¿Será la finanza? ¿La situación del país? ¿La política? ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Qué estamos obedeciendo? Porque el apóstol Pablo nos enseñaba y la palabra nos enseña que a eso que obedecemos nos hace esclavos. ¿Cuál es nuestra motivación de vivir? ¿En qué pensamos día a día? ¿En qué pensamos? ¿Será nuestro trabajo que nos vuelve esclavos? ¿Será nuestro jefe o nosotros mismos? Porque sabía que hay gente que es trabajólica. El mismo jefe le dice, váyase a las 5 y son las 8 y está trabajando. Y la esposa y los hijos le dicen, papá o mamá o cualquier familiar, ¿por qué trabajas tanto? Se aferra al trabajo porque es su Dios. Le gusta trabajar. Lo utiliza como método para huir de las cosas. ¿Serán las drogas, las adicciones, la pornografía, el sexo? ¿Qué nos arrastra? ¿Qué nos gobierna entonces? El apóstol Pablo también en el versículo 8 dice, esto es cierto. ¿Qué es cierto? Todo lo que venimos hablando. Y quiero que insistas en ello para que los que creen en Dios, ¿quiénes creen en Dios?
Amén. Dice, dediquen su vida a hacer el bien. Usted me dice, pastor, yo creo en Dios. Dedique su vida en hacer el bien. Viva como hijo de Dios, como hija de Dios. No sea un cristiano mediocre, no. Que cuando lo vean trabajar, usted contagie a la gente y digan, wow, trabaja como un hijo de Dios. Inspira a verlo a él. Cuando camina, cuando se expresa, incluso hasta como come. No vaya a ser que lo confundan con los cretenses. Usted es de Creta, va a decir. Y cuando lo vean hasta comiendo, digan, este es un hijo de Dios. Hasta nuestra forma de vestir, mis hermanos. Uno puede ver a veces las redes y uno dice, wow, y no es wow de lo bonito, no. Wow. ¿Qué gobierna esa vida? ¿Será Dios en tu forma de vestirte que gobierna tu vida? Dice la palabra, dediquen su vida a hacer el bien. Esto es bueno y beneficia a todo el mundo. Si nosotros los hijos de Dios nos dedicáramos a hacer el bien, eso es beneficio para nosotros y ¿para quién? Para todo el mundo. Desafío de la semana, iglesia. Vive cada día como heredero de la vida eterna, no como un esclavo del pecado. ¿Cómo vamos a vivir esta semana? Como herederos de la vida eterna. ¿Y quiénes heredan? Los hijos. Usted no es esclavo, usted es hijo de Dios. Póngase de pie, iglesia, por favor. Y dígale, Señor, muchas gracias por tu palabra. Si usted ya creyó en el Señor, hace días, meses, hace años, dígale, Señor, gracias. Porque me elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, Señor, porque pensaste en mí. Dígale gracias. Porque pensaste en la eternidad. Ya me conocías, Señor. Gracias, Padre, por depositar esa fe en mí. Y gracias, Señor, porque soy tu hijo o tu hija. Si usted es un hijo o una hija de Dios, dígale gracias, Señor. Además, agradezca porque tenemos vida eterna. Dígale gracias, Señor, por la vida eterna. Señor, sabemos que si partimos de este mundo el día de hoy, nos veremos cara a cara contigo, Señor. Gracias por esa esperanza y por esa seguridad. Ahora hablo con aquellos que aún no conocen a Jesús, no conocen el Hijo de Dios, no han sido sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo de Dios, con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos que saben que si mueren el día de hoy no van a ver al Señor. Jesucristo ya pagó el precio. Y es necesario que tu amigo o amiga puedas hacer una oración donde te arrepientas de tus pecados. Jesucristo dijo, comenzando su ministerio, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hoy se ha acercado el reino de Dios a tu vida. Dios quiere ser el gobernador y Señor de tu vida. ¿Y cómo puedes obtener la salvación? Arrepintiéndote de tus pecados, confesando con tu boca tus pecados y creyendo en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Si deseas hacerlo, yo te voy a guiar en una oración. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a interceder por aquellos que van a hacer esa oración por primera vez el día de hoy. Voy a guiarte, amigo, amiga, a que hagas esta oración. Di conmigo, Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, perdona mis pecados. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Santifícame, apártame para ti y justifícame, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Por favor, dame el regalo de la vida eterna. Yo quiero ser un heredero. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Levanta su mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Las personas que hicieron la oración, les felicitamos. Son parte de la familia Vida Eterna, son nuestros hermanos en la fe. Y quiero decir algo importante. Al terminar la reunión,
Es necesario que las personas que por primera vez levantaron su mano, aquellos que nos visitan por primera vez también pueden subir la escalera. Ahí está un equipo que se llama Conexiones. Ellos quieren ayudarle a que puedan conocer más de Dios y de nuestra iglesia. Como pastor y como ministro, deseo que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, iglesia. Que el Señor les bendiga en esta semana. Amén.